Hay algo que San Miguel vio y que casi nadie en la tierra percibe a tiempo. No fue un grito ni una caída repentina. Fue un alejamiento lento, silencioso, casi imperceptible. Como si un alma que antes se acercaba al altar con hambre profunda hubiera comenzado a retroceder sin darse cuenta. La imagen espiritual es fuerte, la mesa está servida, la luz está encendida, el pan vivo está ofrecido, y sin embargo el alma da un paso atrás. Luego otro, hasta que ya no percibe el llamado que antes la quemaba por dentro. San Miguel contempla ese movimiento interior con un dolor que no es de enojo, sino de advertencia. Porque no comulgar no es simplemente un gesto externo, no es solo quedarse sentado durante la misa o cruzar los brazos mientras otros avanzan. Es un rumbo interior, es una dirección que el alma toma aún sin quererlo. Es el comienzo de una distancia que si no se detiene puede convertirse en un abismo de frialdad. Y lo más inquietante es que ese alejamiento no empieza el día en que la persona decide no comulgar. Comienza mucho antes, en los pequeños descuidos, en las excusas razonables. En ese susurro interno que dice hoy no estoy listo, hoy no me siento digno, tal vez más adelante. Cuando esté mejor, pero mientras el alma se convence de que está actuando con prudencia, una verdad silenciosa se instala, el corazón ya no arde como antes. La Eucaristía, que es alimento, escudo y luz, deja de nutrir, de fortalecer, de iluminar. Y lo primero que muere no es la fe, sino el hambre de lo sagrado. San Juan Pablo II lo llamó así, hambre de lo sagrado, ese vacío que pocos reconocen porque no duele en el cuerpo, sino en el interior, donde el alma ya no encuentra impulso para levantarse, donde la claridad se vuelve niebla y las certezas se vuelven frágiles. San Miguel ve el alma como si su luz interna se apagara lentamente, como una llama que antes era firme y ahora vacila con cualquier soplo de duda, de cansancio, de vergüenza. Y aquí está el engaño más profundo. Muchas personas creen que no comulgar es una decisión noble, humilde, incluso prudente. Pero San Miguel conoce la trampa. Lo que parece humildad, muchas veces es miedo. Lo que parece respeto, muchas veces es parálisis. Y lo que parece reverencia, puede ser la excusa espiritualizada que impide al alma acercarse a aquel que la puede sanar. Porque la indignidad verdadera no aleja. Al contrario, empuja hacia Cristo. Es la autoacusación paralizante la que rompe el puente. Es la vergüenza que no busca perdón, la que se convierte en muro. Por eso, antes de avanzar, te hago una invitación. Si este mensaje tocó tu corazón y deseas caminar más protegido bajo la luz de San Miguel, suscríbete ahora al canal para no perder ninguna palabra que pueda despertar tu alma. Y escribe en los comentarios una sencilla oración que abra tu interior a este camino. Señor, devuélveme el hambre de tu presencia. El enemigo rara vez golpea con violencia cuando su objetivo es robar el hambre por la Eucaristía. Actúa con sutileza, teje argumentos y disfraza la renuncia como virtud. Lo que comienza como una explicación razonable: no estoy preparado. Necesito ordenar mi vida primero. Mejor cuando me sienta más digno. Se va convirtiendo en una segunda naturaleza que aprieta el corazón hasta dejarlo frío. San Miguel observa esa estafa con gravedad porque reconoce la estrategia. El adversario prefiere que te creas incapacitado antes que pecador arrepentido. La falsa humildad funciona así. Se presenta como prudencia, como respeto, como una especie de piedad refinada que parece noble pero en realidad es huida. Te hace creer que te estás protegiendo cuando en verdad te estás aislando del alimento que devuelve la fuerza para la lucha. No es raro ver cómo la vergüenza, cuando se instala, deja de ser un remedio y se convierte en una cadena. La persona se mira a sí misma con ojos acusadores. Repite una lista mental de faltas pasadas y concluye que, mientras no sea perfecto, no debe acercarse al altar. Esa autoinculpación no conduce al arrepentimiento. Conduce al silencio. La confesión, que debería ser la puerta de entrada al abrazo sacramental, queda postergada porque la vergüenza paraliza. Y en ese vacío, la tibieza se disfraza de prudencia y se hace cómoda. Creer que basta con escuchar la misa sin comulgar es otra trampa,
La asistencia externa no sustituye la alimentación interna. Estar presente en la iglesia y al mismo tiempo no recibir a Cristo es como sentarse ante la mesa durante horas sin probar el pan. Puede que todo parezca en orden, puede que nadie note la ausencia, pero dentro, la falta se hace sentir. San Miguel advierte que la caída no empieza con un impulso pecaminoso visible, sino con argumentos razonables que apagan el hambre. Primero vienen las excusas, luego la costumbre y finalmente la desafección. La puerta que se abre con estas pequeñas renuncias no es una puerta de un día. Es una grieta que con tiempo permite una erosión profunda. La persona que se convence de su incapacidad para comulgar pierde poco a poco la confianza en la misericordia de Dios. Y esa pérdida de confianza se traduce en menor audacia para pedir perdón, en menor impulso para levantarse y acercarse. Así la timidez se transforma en pretexto, y el pretexto en un principio rector de la vida espiritual. El proceso espiritual es traicionero porque se autoconvence, se alimenta de pensamientos que suenan espirituales. Mejor no comulgo por humildad, mejor me preparo más para no ofender a Dios, mejor espero a sentir fervor verdadero. Estos razonamientos ocultan una realidad distinta. El hambre de Dios no espera a que te sientas digno. Su llamado es constante y su gracia precede a nuestra disposición. San Miguel, que custodia las almas, comprende que la humildad verdadera no empuja a la renuncia de la Eucaristía, sino al reconocimiento del propio límite acompañado por el deseo de sanar. La humildad que paraliza no es virtud, es miedo revestido de piedad. También hay una sutil idolatría del control interior, creer que solo cuando el interior esté perfecto la comunión será legítima. Esta expectativa perfeccionista niega la dinámica sacramental que acoge a los que saben de su fragilidad. La Eucaristía alimenta precisamente a quienes reconocen su necesidad. Evitarla esperando una perfección que no llega es cerrar la mano cuando Dios la ofrece abierta. Y mientras la mano permanece cerrada, la degradación del equilibrio espiritual avanza, la oración se vuelve seca. La lectura de las Escrituras pierde sabor. La caridad se embota y la capacidad de resistir la tentación disminuye. Lo que parecía una prudente demora se transforma en un alejamiento que empobrece la capacidad de amar y de discernir. La vergüenza estéril es un veneno silencioso que envenena la confianza en la gracia. Se confunde arrepentimiento con autoacusación persistente y se cree que castigarse a sí mismo es acto de penitencia. Pero la penitencia cristiana no es exilio de la mesa. Es retorno con corazón contrito. San Miguel no quiere que confundamos la humildad con la renuncia. Él nos llama a la valentía de acercarnos aun cuando nos sentimos indignos, porque es precisamente en ese paso donde la misericordia se hace tangible. El espíritu que empuja a alejarse de la comunión por miedo a no merecerla niega la dinámica del perdón que Cristo inauguró. Además, la costumbre de no comulgar por vergüenza genera un desorden interior que se filtra en todo, la mente pierde claridad. La afectividad se embota, las decisiones se toman con menos luz, la persona nota que la misa ya no la conmueve, que la predicación le resulta lejana, que su corazón se endurece lentamente. Esta pérdida de sensibilidad no es un asunto menor. Es el síntoma de una desnutrición espiritual. Sin el alimento sacramental, el alma ya no tiene la fuerza para sostener la plasticidad del amor que se exige en las pruebas cotidianas. La paciencia se acorta, la compasión mengua, la templanza flaquea. San Miguel enseña que la primera corrección no viene desde la condena, sino desde el llamado a la humildad que busca la reconciliación. Si sientes que te falta coraje para confesar, reconoce la fragilidad y busca el camino que restaura. La confesión no es un tribunal que rechaza, sino la sala donde se recibe la medicina. No postergues el pasaje que reabre la mesa. No permitas que la autoinculpación te robe el pan vivo. La salida empieza con un paso pequeño, examinar la conciencia con honestidad, pedir la guía de un confesor que entienda tu fragilidad, preparar el corazón con intención real, no para merecer por tus fuerzas, sino para recibir por la gracia. La trampa de la aparente humildad se desactiva con la verdad del amor que antes llamaba admitir la necesidad y dar el paso de regreso.
San Miguel acompaña ese gesto con su presencia protectora, iluminando la parábola del retorno que siempre es posible. Volver a comulgar no exige perfección previa. Exige arrepentimiento y apertura al don. La vergüenza pierde poder cuando se transforma en impulso hacia la misericordia. La tibieza se disuelve cuando el hambre por lo sagrado renace y el corazón reconoce que la mesa está puesta para los que creen y para los que dudan, para los que han caído y para los que desean levantarse. Dar ese paso es restaurar el orden interior, es cerrar la puerta que la falsa humildad había dejado entreabierta. Es permitir que la luz sacramental vuelva a alumbrar el rumbo del alma. Cuando el alma deja de recibir el cuerpo de Cristo, algo profundo comienza a cambiar en su interior y no siempre se anuncia con señales dramáticas. Es una modificación lenta en el tejido más íntimo del espíritu. San Miguel percibe ese cambio como una pérdida de sabor en la vida espiritual, una atenuación de la capacidad para saborear la gracia. Antes, la Eucaristía era un manantial que renovaba la claridad interior, que purificaba las intenciones y que daba fuerza para elegir el bien en el instante mismo de la prueba. Sin ese contacto sacramental, el alma empieza a perder el gusto por lo sagrado. Las verdades no penetran con la misma facilidad y la luz que orientaba las decisiones se hace tenue. Lo primero que se deteriora no es la fe intelectual, sino la sensibilidad para distinguir. El discernimiento, esa facultad que permite ver la presencia de Dios en lo concreto, se vuelve opaco y las alternativas morales ya no se presentan con la nitidez de antes. Donde antes había una orientación clara, ahora hay brumas. Donde antes la conciencia se activaba con prontitud, ahora aparece una lentitud para distinguir entre lo que edifica y lo que engaña. Este debilitamiento se traduce en pequeñas manifestaciones cotidianas que van minando la resistencia. Aumenta la irritabilidad sin causa aparente, una prontitud a la queja que antes era contenida por la gracia recibida. La ansiedad, que antes se atemperaba al recibir el alimento, ahora encuentra terreno fértil. Los temores parecen más grandes. Las inquietudes se expanden y la confianza en la providencia se reduce. La confusión moral, esa indecisión entre opciones que antes no dudabas, aparece con fuerza. Lo que era obvio deja de serlo. Las razones se enreda y la persona tarda en tomar posturas que antes tomaba con serenidad. San Miguel describe este cuadro como una pérdida de resonancia interior. La voz de Dios queda amortiguada como si se escuchara desde lejos. Y la brújula que orientaba la voluntad gira sin estabilizarse. La voz interior, que antes hablaba con claridad, esto es verdad, esto es camino, se vuelve insegura, vacilante. Donde hubo audacia para pedir perdón y para dar el paso, ahora irrumpen dudas que paralizan. El alma se siente sola en la liturgia, está presente en la misa, repite las respuestas, escucha la palabra, pero una especie de distancia la separa del altar. Esa soledad es una sensación dolorosa porque no siempre la identificamos como consecuencia de no comulgar. Muchas veces la atribuimos a cansancio, a estrés o a falta de silencio. San Miguel, sin embargo, distingue la soledad sacramental de otras soledades humanas. La primera es hambre no satisfecha. Una necesidad biológica del espíritu que no encuentra alimento y se debilita. Cuando el alimento falta, la resistencia disminuye. La fatiga espiritual se convierte en peso y la voluntad se vuelve menos capaz de enfrentar las tentaciones con firmeza. Hay una pérdida gradual de vigor frente a la tentación. Lo que antes era soportado con prontitud, ahora se prolonga. La batalla interna se vuelve más ardua porque la fuerza sacramental que sostenía la elección del bien ya no está presente con la misma intensidad. San Miguel ve que las pequeñas faltas se repiten con facilidad porque la capacidad de decir no se erosiona sin el pan vivo que nutre la firmeza. La vida moral pierde coherencia. Decisiones que requerían coraje se diluyen en la comodidad del momento. Y la repetición de pequeñas concesiones termina por transformar la conducta y el temperamento. Además, la alegría espiritual se vuelve difusa. Donde antes la comunión dejaba una paz que sostenía el día, ahora la serenidad se convierte en una sensación efímera.
La persona nota que la oración ya no la transforma como antes. Puede rezar pero no salir renovada. Esa oración que era encuentro se vuelve técnica. La contemplación se vuelve esfuerzo y la lectura espiritual pierde encanto. San Miguel describe esta etapa como una anemia del ánimo. Hay menos calor, menos color, menos impulso para vivir la caridad en actos concretos. La compasión se reduce, la paciencia se agota con más facilidad y el interés por el bien ajeno se enfría. También se produce una suerte de pérdida de memoria sacramental. Los recuerdos de encuentros con Dios se vuelven menos vivos. Las experiencias pasadas de consolación y conversión pierden intensidad y con ello la motivación para volverse atempera. Es como si el alma olvidara el gusto del pan y ya no supiera anhelarlo con la misma fuerza. San Miguel observa que este olvido es doblemente peligroso porque induce a la persona a normalizar su estado. Si ya no recuerda la intensidad de la gracia, es fácil creer que nada importante ha cambiado y seguir postergando el regreso. La confusión interior no solo afecta la vida personal, sino también los vínculos. La capacidad para escuchar al otro en profundidad disminuye. Las reacciones se vuelven más defensivas y las palabras pierden la caridad que antes las moldeaba. Se multiplican los malentendidos y las relaciones sufren por la sequedad espiritual del sujeto. En este sentido, la Eucaristía no solo alimenta el espíritu individual, sino que sostiene la calidad de los vínculos humanos. Su ausencia repercute en la comunidad y en la familia, donde la fortaleza para perdonar y para servir se debilita. En medio de este panorama, San Miguel no condena, sino que advierte y ofrece acompañamiento. Su visión no pretende asustar, sino clarificar la mecánica del deterioro para que se reconozca a tiempo. Identificar las señales, la pérdida de discernimiento, la irritabilidad, la ansiedad moral, la soledad en la liturgia, la pérdida de gusto por la oración es el primer paso para recuperar el rumbo. El ángel señala que el camino no es complejo, comienza por reconocer la falta de alimento, por pedir ayuda con humildad y por dar los pasos concretos hacia la reconciliación sacramental. No se trata de lograr perfección inmediata, sino de volver a la mesa con sinceridad, de permitir que el pan vivo renueve la capacidad de distinguir, que restaure la firmeza y que devuelva el hambre por lo sagrado. Y así, cuando el alma se abre nuevamente a recibir, la transformación comienza a operar, la claridad retorna. La voz interior se fortalece y la resistencia frente a la tentación recupera vigor. San Miguel acompaña ese despertar con la esperanza de quien sabe que la misericordia es mayor que nuestra fragilidad y que la Eucaristía vuelve a ser, una vez más, fuente de luz y fortaleza para el corazón que decide regresar. Cuando el alma deja de recibir al pan vivo, la oración cambia de raíz y no siempre lo advertimos porque la forma permanece. Seguimos arrodillados, seguimos pronunciando palabras, seguimos asistiendo a la liturgia, pero algo esencial ha perdido su fuerza. La Eucaristía no es un complemento decorativo de la vida espiritual. Es el centro que ordena, alimenta y arma el corazón para la batalla cotidiana. Sin ese alimento sacramental, la oración puede volverse una estructura vacía, un eco de devoción sin calor. Y así el alma experimenta una transformación silenciosa. La plegaria ya no remueve, ya no conmueve, ya no reforma. Antes, al finalizar una oración, había muchas veces una claridad nueva, una decisión más firme, una ternura renovada. Ahora se repite el texto y la persona sale igual que entró, como si hubiera pasado por un rito sin efecto interior. San Miguel mira esta escena con la urgencia de quien conoce el riesgo. No se trata de medir la fe por los gestos exteriores, sino de percibir si la oración produce fruto, si despierta hambre o si reproduce solamente sonidos. La vida espiritual que prescinde de la comunión corre el riesgo de volverse intelectualista. Se puede estudiar teología, memorizar versículos, recitar oraciones largas y, sin embargo, no experimentar conversión. La oración intelectual administra ideas. La oración sacramental transforma la afectividad. Cuando la persona se queda sin el cuerpo de Cristo,
Su plegaria sigue siendo legítima, pero pierde la fuerza que la hace eficaz en el corazón. La mente puede permanecer luminosa, pero el corazón se enfría. La voluntad puede conservar principios, pero la capacidad de entregarse con generosidad se debilita. San Miguel señala que la Eucaristía dona una energía sacramental que sostiene la voluntad en el momento decisivo. Sin ella, las decisiones éticas se vuelven más frágiles porque faltan raíces profundas que permitan resistir la tentación. La diferencia entre una sequedad pasajera y el abandono silencioso es sutil pero real. La sequedad espiritual es una prueba que, bien iluminada, puede purificar la intención. El abandono es el resultado de no responder a esa prueba. En la sequedad se mantiene la hambre, aunque no se sienta placer. En el abandono la hambre se apaga hasta que ya no se recuerda su intensidad. El cristiano que atraviesa sequedad reconoce que algo falta y busca remedio. El que ha dejado de comulgar muchas veces no advierte la pérdida hasta que las consecuencias son visibles. Menos paciencia, menos caridad, menos voluntad de perdonar, menos gozo en la oración. San Miguel observa que la oración mecánica es un síntoma claro de esta ausencia de alimento. Se recitan fórmulas sin implicación del corazón. Se repiten palabras sin que éstas impacten la conducta, y la relación con Dios se convierte en una rutina que no transforma. ¿Cómo reconocer que tu plegaria se ha vuelto seca? Primero, por el efecto que produce en tu vida diaria. Una oración que transforma deja signos, menos resentimiento. Una mayor capacidad para perdonar, decisiones tomadas con claridad y paz. Si al orar no notas cambios concretos en tu manera de hablar, en tu paciencia, en tu disponibilidad para el bien, es probable que la oración haya perdido poder nutritivo. Segundo, por la presencia de una resistencia interna, cuando sientes que la oración es un deber pesado o una tarea más que un encuentro. Estás frente a un corazón que necesita alimento. Tercero, por la ausencia de hambre, si ya no experimentas el deseo de acercarte, de tocar, de recibir, la señal es grave. El hambre de Dios es la brújula que orienta la vida espiritual y su pérdida indica desnutrición. San Miguel explica que la Eucaristía no sustituye la oración personal, pero la potencia es como el pan que da energía para caminar. Sin él, el peregrino se agota más rápido, aunque tenga mapas y buena intención. La oración que se apoya en la Eucaristía no es complaciente ni evasiva, es humilde y vigorosa. Sin el sacramento, la oración se vuelve más teórica, menos afectiva, y la práctica del bien sufre por ello. La eficacia de la oración no depende únicamente de la intensidad emocional, sino de su vinculación con los medios que Cristo dejó para sostenernos. Rezar sin recibir es posible, pero no basta para sostener la lucha espiritual de cada día. ¿Y qué hacer si reconoces tu oración seca? Lo primero es honestidad, admitir que hay un empobrecimiento interior y no ocultarlo con explicaciones espirituales. El segundo paso es revisar desde cuando cambió tu modo de orar. ¿Qué diferencias encuentras entre antes y ahora? Este examen sincero revela las fisuras por donde se escapó la gracia. El tercero es un ejercicio práctico durante una semana. Prioriza la Eucaristía si te es posible. Acércate al sacramento con intención humilde, proponiendo pequeños gestos de reparación y disponiéndote a la confesión si la conciencia lo pide. No se trata de buscar una emoción fuerte, sino de reabrir la canalización por donde la gracia circula. San Miguel acompaña ese retorno con su presencia de guardián, pero el gesto humano es indispensable, la apertura de la voluntad y la repetición humilde del encuentro. La oración ejercitada sin fruto indica una desconexión entre lo que se dice y lo que se vive. Es necesario recuperar la unidad entre palabra y vida, practicar actos concretos de caridad, hacer pequeñas renuncias y orientar la intención a recibir y ofrecer a los demás son formas de reanimar la plegaria. Además, pedir la intercesión de la Virgen y de los santos y pedir a San Miguel su ayuda para cerrar las puertas que permiten la tibieza. Son estrategias que reintroducen la dimensión comunitaria y protectora en la oración personal. La confesión sacramental, cuando es necesaria,
restituye la paz de conciencia y facilita el reencuentro con la Eucaristía como fuente de fuerza. La transformación que devuelve la oración a su poder no siempre es inmediata, pero sí efectiva. A medida que el alma reconstituye su alimentación sacramental, la plegaria vuelve a tocar el centro del ser, la decisión se aquieta y la lucha se sostiene con más calma. La oración recobra su capacidad de conmover, de mover voluntades, de desarraigar hábitos y de abrir caminos de libertad. San Miguel no promete atajos, pero sí acompaña el proceso de restauración cuando el pan vivo vuelve a entrar. La oración vuelve a ser cauce de vida y no mero formalismo. Volver al altar es, en última instancia, volver a la fuente donde la palabra se convierte en fuerza, donde la repetición se transforma en encuentro y donde la oración recupera su poder transformador sobre la existencia cotidiana. Cuando llegas al final de este camino que hemos recorrido juntos, no quiero dejarte con un temor vacío, sino con una esperanza concreta que brota de la misericordia misma, porque todo lo que vimos, la noche silenciosa, en que se suelta el rosario, la trampa que disfraza prudencia, la vergüenza que paraliza, la desnutrición del alma por no acercarse al altar, tiene una respuesta clara y accesible: el retorno. San Miguel no se presenta como juez implacable, se presenta como guardián que conoce las grietas y que, con paciencia de custodio, indica el umbral por donde hay que volver. Si has sentido en tu interior ese frío imperceptible, esa distancia en la misa, esa falta de hambre por lo sagrado, no eres un caso perdido, sino una voz que pide ser escuchada. Una herida que anhela ser tocada. Un corazón que necesita reencontrarse con la fuente. No hablo de un gesto puntual ni de una escena dramática. Hablo de pasos pequeños y valientes que reparan meses o años de ausencia. Volver a comulgar no exige perfección previa. Exige sinceridad y el coraje humilde de mirar la propia fragilidad sin disfrazarla de virtud. La confesión no es una sala de castigo, sino la medicina que reabre el camino a la mesa. La Eucaristía no es premio para los perfectos, sino alimento para los que se reconocen necesitados. Imagina ahora la mesa puesta otra vez, no como imagen idealizada, sino como realidad posible. Imagina que das un paso, mínimo pero decidido, examinas tu conciencia con honestidad. Buscas un confesor que te acompañe sin juicio. Decides un día concreto para acercarte al sacramento del perdón y prepararte con intención. San Miguel acompaña ese primer paso, no para sustituir tu voluntad, sino para protegerla mientras camina. No prometo que todo se resolverá de inmediato ni que cada respiración volverá a ser igual. Pero si te aseguro que la dinámica de la gracia es real, la Eucaristía restaura, reordena, reconcilia y da fuerza para la batalla cotidiana. Cuando el corazón vuelve a recibir, la claridad regresa de a pocos. La oración deja de ser técnica y recupera su poder transformador. La paciencia se alarga, la capacidad de amar se despierta y la sensibilidad para escuchar la voz de Dios se afina otra vez. Lo que parecía frío se calienta. Lo que parecía rutina adquiere calor. Lo que parecía perdido aparece como posibilidad de un nuevo comienzo. No caigas en la trampa de la autoacusación que solo levanta muros. Si la vergüenza te paraliza, tradúcela en humildad que se dirige al sacramento. Si la timidez te detiene, conviértela en un acto concreto, llama a la parroquia, pide una orientación, haz el examen de conciencia honesto y breve, acércate. No te quedes con la idea de que mejor espero a ser perfecto. La perfección no precede a la gracia. La gracia precede y acompaña a la conversión. San Miguel te recuerda que la humildad verdadera no es renuncia, es apertura. Abrir la mano para recibir cuando Dios te ofrece, abrir el corazón para acoger cuando la Madre te llama. Nuestra Señora, como Madre tierna, prepara los caminos del alma y cubre con su manto al que regresa con gesto sincero. No estás solo en ese gesto de retorno. Hay una compañía celeste que camina contigo, que te empuja a dar el paso y que te sostiene mientras la restauración opera. Y si hoy la pregunta es práctica, empieza por lo simple. Revisa cuándo fue la última vez que comulgas con un espíritu reconciliado.
Decide sinceramente dar el paso hacia la confesión si hace falta. Elige una misa para acercarte con intención y antes de comulgar haz un acto breve de contrición y petición de gracia. No necesitas esperar señales extraordinarias. Necesitas el acto humilde de presentarte. Cada gesto cuenta. Volver a la Eucaristía no es solo un rito, sino un reordenamiento del alma que impacta tu vida familiar, tus decisiones diarias y tus relaciones. Lo que restaura tu corazón restaura también tu hogar. Quiero que te lleves una certeza que matiza todo lo dicho. No eres definido por tus ausencias, sino por tu respuesta a la llamada. Si el alma ha fracasado en fidelidad, la respuesta no es hundirse, sino volver con más verdad. San Miguel no busca avergonzarte. Te convoca a la valentía serena de quien admite la fragilidad y acepta la medicina que Dios ofrece. La trama de la batalla espiritual se gana en los detalles, en los pasos pequeños que cierran puertas y abren la mesa. Por eso te invito ahora a un gesto concreto que celaremos con comunidad si este mensaje tocó tu corazón. Suscríbete al canal para que juntos podamos acompañarnos en este camino de retorno y de fortaleza espiritual, y deja en los comentarios la frase con la que comenzamos este video para convertirla en oración y compromiso personal. Señor, devuélveme el hambre de tu presencia, porque al escribirla la harás tuya y abrirás la puerta para que la misericordia entre. Suscríbete y acompáñanos en la tarea de volver, de reconstruir, de avivar la llama interior. Y recuerda que San Miguel y la Virgen caminan a tu lado cuando decides levantar la mirada y dar el paso que reconstituye la vida sacramental.